unos años después eh, nos encontramos con esta obra en la que podemos ver la continuidad de varias de las cuestiones que pudimos observar en la casa Farnsworth. Por un lado, nos vamos a encontrar nuevamente con una exoestructura, ¿no? Esto es una de las primeras cuestiones que podríamos observar. En este caso, no solamente las columnas van a disponerse en el lado exterior del plano del cerramiento, sino que ahora van a aparecer grandes vigas que también van a estar dispuestas en el lado exterior del espacio. Nuevamente también nos encontramos con una de estas estructuras y uno de estos edificios cuya expresión está fuertemente vinculada con la tecnología y las técnicas industriales, ¿no? Nuevamente nos encontramos frente a una obra en la cual pareciera ser que todas las partes podríamos ir y comprarlas en el corralón listas para ser ensambladas. Aquí ya no parece haber rastros de una apariencia artesanal, sino efectivamente eh, una relación directa entre los modos constructivos y los expresivos, ¿no? Uno de estos eh, problemas y uno de estos desarrollos que fuertemente motivan gran parte de la obra de Mies van der Rohe. Y también vamos a encontrarnos nuevamente con esta resolución muy particular de las esquinas, eh, así como también nos vamos a poder encontrar con este diseño tan particular de las columnas, es decir, del sistema de sostén y del sistema secundario de construcción del cerramiento de vidrio no portante. Y aquí parece bastante interesante notar cómo toda esa estructura secundaria, que es de alguna manera una especie de curtain wall, de estos que ahora más adelante vamos a partir de esta aclaración desarrollar con un poquito más en el resto de la charla. ¿Cómo aparece en el diseño de esta envolvente vidriada una particularidad, ¿no? O sea, un ritmo expresado a través de estos elementos con la misma forma que adoptan las columnas que forman parte del sistema de sostén, ¿no? La repetición de este perfil doble T, ahora con unas proporciones un poco diferentes, ¿no? Si el perfil doble T del pórtico que conforman columnas y vigas aparece casi cuadrado, el parante de la estructura de la carpintería ya parece efectivamente un perfil más tradicional de alas angostas, pero podríamos empezar a preguntarnos hasta qué punto ese perfil no está sobredimensionado, ¿no? Hasta qué punto ese perfil no tiene más tamaño del que debería y cuál es el motivo por el cual aparece este elemento produciendo este ritmo alternado entre los pórticos, eh, tratando de producir un pasaje, ¿no? un disimulo entre los verdaderos elementos portantes y el resto del proyecto del curtain wall. Nuevamente aparece la esquina como una rotación de un plano continuo, ¿no? Como tratando de producir la menor diferencia de grado posible en ese encuentro entre dos planos. Y
esfuerzo de volver la mayor parte de las medidas semejantes, ¿no? Fíjense como desde este punto de vista la diferencia entre la columna que conforma los pórticos casi es difícil de percibir su diferencia respecto a la de los parantes de la carpintería. De esta manera empieza a aparecer una transfiguración de la conformación estructural y metálica del cerramiento, que ya no es, no forma parte del sistema del sostén, pero forma parte expresivamente del sistema de sostén, ¿no? O sea, esta distinción entre lo que realmente ocurre y lo que aparenta ocurrir, que podemos rastrear bastante claramente en el desarrollo de los rascacielos, como veremos enseguida. Basta simplemente aclarar que en el Crown Hall nos encontramos con una planta semienterrada en donde efectivamente funcionan las aulas de esta escuela de arquitectura, mientras que la porción de edificio que asoma y que aparece como esta primera de esta planta baja elevada, la única, el único nivel que realmente aparece frente a nuestra vista, conformada por un gran ambiente único, de vuelta a esta idea que ya aparecía en la Farnsworth, de liberar completamente el interior del espacio, que nuevamente es simplemente modulado por la aparición de algunos planos, nuevamente estos planos que quedan diseñados de modo tal de no producir volúmenes, sino más bien encuentros entre planos cuya extensión excede el encuentro en arista. Y otro rasgo que aparece repetido y que podemos recordar de la Farnsworth es esta idea del recorrido en el cual, accediendo al espacio recibidor hall, la forma en la que el edificio se desarrolla es a través de un piso inferior, ¿no? De esta manera las escaleras en la mayoría de las ocasiones se nos presentan como objetos dentro de un pozo, en contraposición a la forma más habitual en la que se presentan las escaleras, que tienden a ser objetos escultóricos en el espacio conectando un nivel inferior con un nivel superior. En este caso funciona a la inversa, ¿no? Tanto en la Tugendhat como en el Crown Hall uno accede a este espacio. Lo mismo va a pasar finalmente cuando lo podamos ver en la Neue Galerie. Accede a un espacio predominantemente vidriado y se encuentra con un agujero, un pozo en el cual aparece el objeto escalera. En el Crown Hall podríamos también preguntarnos qué forma adopta esta idea de podio, de plataforma, de basamento, que pudimos observar cómo aparecía prácticamente en todas las obras que vimos, ¿no? Y quizás es la primera de las obras en las cuales el recorrido, la secuencia de ingreso desde el exterior hasta el interior, ya no tiene esta forma de rotaciones en el espacio, de ir encontrando con suspenso, sino que empieza a aparecer esta organización más tradicional, axial, en donde las escaleras y esta primera plataforma se encuentran en una posición simétrica respecto de la totalidad del volumen y del espacio, con las puertas centradas. En ese sentido, aparece aquí un rasgo que muchos teóricos reconocen como el pasaje que se va dando en el tiempo, en la obra de Mies, en su madurez,
de una arquitectura más de vanguardia a una arquitectura de recuperación de motivos clásicos, ¿no? En donde muchos autores reconocen en estas clases de obras reinterpretaciones del templo griego, ¿no? Tanto de su organización, su simetría, como todo su contenido simbólico, desde ya que reinterpretado a través de un lenguaje moderno. Bueno, y muchos teóricos señalan la influencia de Schinkel como parte de la formación de Mies, un arquitecto en la bisagra del pasaje de una arquitectura de modelo clásico hacia la modernidad. Nuevamente, y como en todas las ocasiones que ya señalamos, estos interiores aparecen con estas grandes superficies horizontales claras, homogéneas y de vuelta con una mayor jerarquía de los planos verticales. En este caso ya no tenemos esa simetría axial, pero de ese eje horizontal, pero seguimos teniendo estos planos horizontales neutralizados, ¿no? Que potencian los vectores que fugan el espacio a través de los planos verticales. Nuevamente, como tanto en el pabellón de Barcelona como en la Farnsworth, nos vamos a encontrar con una estructura ahora de pórticos, pero sobre la base de dos filas de 4 columnas, ¿no? Como si fuese una forma de organización disponible para resolver múltiples programas y escalas de edificios a realizar, manteniendo nuevamente esta idea de voladizos hacia ambos lados. Casi esto podría compararse muy claramente con la organización de la Farnsworth, solo que ahora invirtiendo la forma del acceso, como ya habíamos dicho, y recuperando estas organizaciones clásicas con simetrías centrales. Aquí podemos ver comparados la estructura de la Farnsworth y del Crown Hall que antes señalábamos, ¿no? La cantidad de correspondencias entre una forma entre un proyecto y el otro, ¿no? Esta idea de variaciones sobre un mismo tipo de organización estructural. Y nuevamente podríamos empezar a pensar como una serie nuevamente de variaciones sobre una resolución a estos detalles constructivos, tanto de la relación entre la estructura y el cerramiento de vidrio en la Farnsworth como en el Crown Hall. Este desarrollo, como habíamos contado, tiene como origen toda una serie de reflexiones respecto del courting wall, de los edificios en altura, de las torres, de los rascacielos, que desarrolla Mies muy pioneramente, ¿no? Que de alguna manera uno podría llegar a pensar que Lakeshore Drive o el Sylvan Building son de alguna manera los tatarabuelos de los muros cortina que hoy son la forma constructiva de la mayoría de los rascacielos de oficinas en todas partes del mundo, ¿no? Aquí, muy brevemente, porque no vamos a desarrollar particularmente este caso en esta charla, pero sí queríamos mostrar el pasaje que se va dando entre tres edificios bastante cercanos unos a otros, particularmente el pasaje que se da entre los Promontory Apartments que inician su proyecto en el año 47 y Lakeshore Drive, que son proyectos que se solapan, y luego la evolución que estas experiencias
generan en el Seagram Building. Si observamos el primero de los proyectos, el Promontory Apartments, vamos a distinguir algunas diferencias. En principio, los tres edificios tienen una estructura de sostén de hormigón armado. En algunos de los casos, el hormigón armado no es el hormigón armado convencional que nosotros conocemos, con armadura de hierros dentro de una masa de hormigón, sino que es un perfil doble T revestido por hormigón, pero digamos que estas estructuras de hormigón armado responden a los lineamientos de las políticas contra incendios vigentes en la normativa, ¿no? O sea, Mies, que viene desarrollando toda esta obra metálica, se enfrenta a la obligación de construir estos edificios en altura hechos de hormigón armado. El primero que realiza es el Promontory Apartment, y acá podemos observar cómo nuevamente aparece este problema de la exoestructura, y entonces la columna como parte del ritmo de la fachada, que si observan con un poco de detenimiento empezarán a ver cómo la diferencia de sección demandada por el cambio del peso que va cargando las columnas desde arriba hacia abajo termina volviéndose un motivo expresivo en la fachada, ¿no? O sea, nosotros vemos como en los niveles superiores la columna, si bien sobresale muy poquito respecto del plano de cerramiento, para ya en el segundo y en el tercer piso tener una diferencia tal que empieza a arrojar una sombra, lo cual es parte de la expresión del edificio. El Promontory Apartment combina una estructura de hormigón armado visto de columnas y vigas con unos antepechos de ladrillo visto que a su vez se alternan con unas superficies vidriadas conformando dos franjas horizontales por piso, mientras que cuando comparamos la resolución que inmediatamente y solapadamente se desarrolla para Lakeshore Drive, vamos a encontrarnos con ahora la ausencia total de este antepecho de ladrillo visto, la aparición entonces de unos envolventes completamente vidriadas, para lo cual se desarrolla una panelería con perfiles de aluminio. Y lo primero que vamos a encontrarnos es, por un lado, una primera grilla, una grilla conformada por las vigas y las columnas, y una segunda grilla sobreimpuesta, formada por toda la estructura de sostén contra viento del cerramiento vidriado. Eso que normalmente en inglés se llama mullion, empieza a ser el elemento más expresivo del edificio, y empieza a constituirse como la expresión estructural aparente del edificio, ¿no? Es lo que empieza a conferirle a la obra una expresión metálica. En esta fotografía ya podemos empezar a ver cómo los paneles de vidrio contiguos a las columnas cambian sus dimensiones para mantener el ritmo de particiones constante a lo largo de los tres módulos de la fachada. Son unas fachadas de 3 módulos por 5 módulos de plantas rectangulares, y como por delante de la columna de hormigón, aquella la que motiva que el paño de vidrio contiguo tenga que achicar su dimensión, su ancho, por delante así como pasa por delante de la carpintería, pasa también por delante de la columna un ritmo uniforme de perfiles metálicos
que son justamente esta expresión estructural metálica del edificio. Llegado a la esquina, volvemos a ver cómo hay todo un esfuerzo de producir un efecto casi cilíndrico, ¿no? O sea, de mayor continuidad posible entre un lado y el otro, tratando nuevamente de que la diferencia de la esquina pase a ser una diferencia de grado y no una diferencia de clase. Acá podemos entonces observar eh, algunos detalles constructivos tanto del Crown Hall como de el Lakeshore Drive Apartment, y también un edificio que va a desarrollarse posteriormente, que es el Lakeshore Drive. Perdón, el Seagram Building. Y en donde vemos como esta resolución de la esquina aparece como una variación de una misma forma de pensar la solución del giro de los planos, ¿no? De hecho, cuando observamos el Seagram Building vamos a encontrarnos con varias cuestiones diferentes, ¿no? Por un lado, la columna ya no va a expresarse como aparecía en el Lakeshore Drive. La columna queda recedida al plano interior del envolvente, permitiendo una mayor continuidad de toda la envolvente, o sea, y una homogeneidad en las medidas de todas las panelerías y del ritmo continuo de toda la fachada. Y a la vez, en ese desplazamiento de la estructura respecto del plano del cerramiento, aparece entonces una esquina todavía conformada por mayores retranqueos y aún vaciando más la arista, ¿no? De hecho, si observamos entonces el frente del Seagram Building, va a ser difícil ahora reconocer esa estructura de hormigón que en Lakeshore Drive todavía está visible y en el Promontory Apartments era el elemento expresivo de la fachada, y observamos cómo reaparece esta idea también existente en la Farnsworth y en el Crown Hall de expresión metálica del edificio, ¿no? Y de anulación de las diferencias y de expresión digamos, sobre todo como este sistema que es secundario, de sostén únicamente del envolvente, aparece como expresivamente como el elemento de sostén principal. Además, toda la esbeltez que eso le confiere a la obra, pudiendo valerse justamente de las dimensiones, o sea, volviendo expresivas como elementos principales, elementos que en realidad tienen dimensiones de estructuras secundarias. Otra característica que podríamos asociar entre el Seagram Building y el pabellón de Barcelona es esta recuperación de muchas atenciones que veíamos en algunos de sus proyectos no construidos iniciales de la época europea, como el que vemos bocetado aquí, que es el edificio de cristal, ¿no? Estos primeros bocetos de rascacielos que hacía Mies, con envolventes muy facetadas, tratando de explorar todas estas capacidades expresivas del vidrio y la posibilidad de por momentos el vidrio verse transparente, por momentos verse reflejantes e incluso por momentos verse realmente como un sólido. En el Seagram Building todas estas preocupaciones reaparecen. Es verdaderamente un edificio muy singular, un edificio cuya estructura es de hormigón armado, pero como les contábamos, los mullions, que son lo que realmente aparecen como expresivamente estructurantes, están hechos de bronce y el vidrio tiene un color ámbar. Entonces en algunos momentos del día y de acuerdo a la forma que le pega el sol, el vidrio realmente deja de tener una cualidad transparente y todo el edificio aparece como una gran roca tallada, ¿no?
Para cerrar esta clase, el último de los casos que vamos a revisar es su obra más importante del final de su carrera, una obra en la que vuelve a construir un edificio en Europa durante su etapa americana, que es la Neue Galerie, ubicada en Berlín. Nuevamente podemos empezar a hacer algunas lecturas. La primera de ellas es que nos encontramos nuevamente con una exoestructura, pero en este caso la estructura ya no está en el plano del cerramiento, sino que la estructura excede en todas las direcciones el espacio interior, completamente materializado en una carpintería de vidrio. Eh, y si empezamos a estudiar un poco el proyecto, nos vamos a encontrar nuevamente con un edificio cuyo hall se encuentra como la parte visible del edificio, y todas las habitaciones que efectivamente conforman al museo van a aparecer enterradas, aprovechando una condición que tenía el lote, el solar, de una gran diferencia de pendientes entre las distintas calles que lo rodeaban. Eh, ese museo y su subsuelo semienterrado, en donde se va a disponer todas las salas, ilumina y se ventila a través de un patio inglés de esculturas, y lo que asoma del edificio es una gran habitación vidriada que no es otra cosa que el hall, que sirve por sus dimensiones como sala temporaria, ¿no? La colección permanente está en las salas inferiores, con una iluminación muy controlada, artificial, y dando a ese patio inglés, ese patio de esculturas, mientras que el hall, de unas dimensiones bastante cercanas a la clase de espacios que aparecen, que veíamos en el Crown Hall, es el espacio en el cual se disponen las colecciones temporarias. Si giramos alrededor del edificio, nos vamos a encontrar entonces que estas diferencias de niveles de las distintas calles son resueltas a través de un basamento, nuevamente, y como en el pabellón de Barcelona, y como veíamos también en la casa Tugendhat, que resuelven una serie de escaleras laterales para acceder a la plataforma en la que se nivela el terreno y en donde aparece el edificio como objeto emergente, ahora con una expresión también que muchos teóricos asocian con esta vuelta al clasicismo que ya nombrábamos en el Crown Hall. Eh, Tanto en el pabellón de Barcelona como en la Neue Galerie, además aparece esta clara distinción material. Quizás en la Tugendhat esto no es tan evidente. Si recuerdan, la Tugendhat tiene una porción del podio hecha como de, eh, de piedra, conteniendo terreno, y luego otra porción con el mismo enlucido y pintura blanca del resto de la casa. Mientras que en el pabellón de Barcelona y en la Neue Galerie aparece este basamento de una piedra rústica, gris, y con un contraste marcado respecto de el resto de la expresión del edificio. Quizás la otra diferencia que podríamos marcar tiene que ver con los colores, ¿no? O sea, ya quizás esta sea la obra en la que no aparecen estas superficies horizontales claras y homogéneas, sino que aparecen otras expresiones. Aquí en esta imagen podemos ver los planos del nivel inferior, más compartimentado y con una estructura un poco mixta, en donde podemos ver ya cómo están descargando
8 columnas que van a sostener al hall, pero también cómo empieza a aparecer una estructura complementaria de sostén de la losa. Nuevamente nos vamos a encontrar con las escaleras que aparecen como elementos excavados hacia abajo. El interior de este nivel inferior sin ninguna particularidad especial, con una expresión bastante más genérico. Como les contaba, el patio inglés, al cual ventilan estas salas, un espacio realmente muy bello. Confieso que tuve la oportunidad de visitarlo cuando todavía ni siquiera había empezado la carrera de arquitectura, y mi impresión al recorrer este edificio y sin saber nada, ni siquiera saber quién era Mies van der Rohe, fue que estaba en uno de los edificios más hermosos que había conocido en mi vida. Luego en una clase de historia me di cuenta que, bueno, me había parecido uno de los edificios más hermosos que había visto, un edificio de los considerados más hermosos del mundo, de uno de los mejores arquitectos modernos, ¿no? Pero realmente fue inolvidable la experiencia. Y así es como el edificio se presenta eh, desde la visión que uno obtiene desde el ingreso principal, ¿no? Esta imagen del edificio como un edificio de alguna manera que reproduce todos los componentes de un templo clásico, el basamento con la escalinata, la columnata y el frontis, totalmente traducido en clave moderna. Yo quisiera notar algo que, si prestaron atención en las primeras diapositivas, cuando aparecían las luces libres eh, cuantificadas, lo enorme de las luces libres que se manejan en este edificio y de los voladizos, la dimensión que tiene este edificio en relación a los 8 apoyos ínfimos que tiene, cosa que puede realizarse gracias a una cubierta que funciona como un casetonado metálico, ¿no? Desde la visión opuesta, y esta es una imagen que comúnmente no aparece en los libros de Mies van der Rohe, como si esta no fuese la imagen del edificio que Mies quería comunicar, aparecen el edificio conformado como dos niveles, ¿no? Eh, pero como les adelantaba, nuevamente hay algo de este espacio que tiene muchísimo que ver con ese espacio que vimos en el Crown Hall, ahora con una cubierta ya mucho más expresiva, justamente por esta resolución a partir del casetonado, ¿no? Lo que en el Crown Hall está organizado como un plano que cuelga de unos pórticos exteriores, aquí aparece como una gran trama reticulada de vigas bastante altas, pero cuya altura no es algo que se exprese desde el interior, que apoya sobre 8 puntos, y quisiera que noten cómo el momento de la unión entre la columna y el cielo raso se da en un negativo de un capitel, ¿no? Como en vez de ensanchando ese momento, como ocurriría en una columna griega, a la inversa, ¿no? Como reduciendo ese punto de contacto a una articulación ínfima, lo que muchos teóricos reconocen como de vuelta una traducción figurativa de la columna griega, a la inversa, ¿no? Los únicos elementos ahora que van a tocar el cielo raso van a ser estos pequeños volúmenes, pequeños en el sentido de lo angostos, que en realidad organizan las ventilaciones de los espacios inferiores y la salida a los 4 vientos de ellas. El resto del espacio nuevamente aparece
modulado por una serie de planos verticales que no conforman volúmenes, ¿no? Que aparecen como encuentros de planos, cada uno con su extensión propia. Y, y aquí aparece nuevamente una carpintería que podría recordarnos a la que ya vimos en el Crown Hall, conformada por un ritmo alternado de parantes que toman toda la altura y parantes que resuelven un nivel de una altura peatonal a medio módulo. Este es uno de los planos ya del edificio a nivel de la planta baja, en donde podemos observar todo el basamento con sus diferentes escaleras, los 8 apoyos y el espacio cerrado, cuadrado del hall. Así suele encontrarse en las publicaciones, con los 8 apoyos, con los pórticos, con las vigas principales, y dentro de esa estructura la retícula del casetonado de la cubierta, que vemos aquí en su plano constructivo, ¿no? Cómo se conforma con una diferente resolución en el semicubierto y en el interior. La forma de construcción de este edificio, si es, primero se construyó en el suelo toda esa cubierta casetonada, y mediante unos guinches se elevó toda esa plataforma, y entonces se presentaron las columnas y luego se bajó la estructura sobre las columnas. Si miramos con detalle la resolución de la columna del Crown Hall, reaparece la columna cruciforme del pabellón de Barcelona y la Casa Tugendhat, ahora con de nuevo una expresión bastante ambigua, ¿no? O sea, si en el pabellón de Barcelona y en la Casa Tugendhat no teníamos ninguna duda de que ese elemento no podíamos ir a un corralón a comprarlo, aparecía realizado de un modo, sobre todo en la Casa Tugendhat, que ni siquiera podíamos ver tornillos, ni soldaduras, ni nada. Uno se podría preguntar cómo es que se construyó esto y dónde se consigue, demostrando su absoluta originalidad, y siendo expresión de un lujo y de una condición muy única. La columna de la Neue Galerie en principio parece tener la apariencia de algo absolutamente industrial, que uno puede ir a comprar en el corralón de materiales, como ocurría con la Farnsworth o en el Crown Hall. Pero si uno lo mira más detenidamente, empieza a notar que en realidad esto es un engaño, ¿no? Donde uno ha visto que uno pueda construir una columna cruciforme como si uno pudiese intersectar dos perfiles U o dos perfiles UPN, o doble T, como los queramos llamar, comprados en un corralón. Claramente esto no puede ser así, sino que requiere ensamblar especialmente esta columna en un taller, una a una. Y esto es todavía más evidente si uno la mira con aún más detenimiento y empieza a reconocer cómo en realidad el fuste de la columna, es decir, el desarrollo de la columna, cambia su sección, siendo mayor en la parte inferior y disminuyéndose a medida que sube, reproduciendo esta condición figurativa troncocónica de las columnas clásicas, lo cual muestra más claramente que nos encontramos frente a una columna con una construcción completamente artesanal, pero ahora con una expresión industrial, ¿no? O sea, si no prestamos atención,
nos puede parecer que todo esto no es más que el ensamblaje de elementos perfectamente industrializados y repetibles, cuando esto para nada es así, ¿no? Eh, pero nuevamente podríamos preguntarnos acerca de los motivos que llevan a recuperar esta columna cruciforme tan esbelta, de nuevo compuesta por una serie de líneas, ¿no? O sea, si recordamos nuevamente ese dibujo del pabellón de Barcelona en donde la columna parecía como una sucesión de líneas claras y oscuras, vamos a ver cómo esas intenciones, esos materiales proyectuales aparecen absolutamente vigentes, y entonces nuevamente uno puede pensar que se trata del desarrollo tipológico de una idea, y entonces empezar a pensar a cada una de ellas como una variación.